Y otro proyecto que es para guitarra eléctrica preparada, que también está todavía muy en pininos. Igual, aquí se trata de darle al guitarrista 4 referencias de movimiento para hacerlo con un objeto. Sobre la guitarra eléctrica hay una preparación, hay un objeto, que no voy a decir cuál es. Entonces voy a decir qué es, hasta que la podamos presentar la pieza, ¿no? Y sobre ese objeto hay otro, ¿no? Y ese objeto que está sobre el objeto que está sobre la guitarra, y se puede mover así, se tiene que mover así, así, y así, y así. Entonces, bueno, le propongo que se entrene al guitarrista con estos gráficos antes de empezar a escribir la pieza, ¿no? Para ver si hay alguna posibilidad de trabajar así con él, ¿no? Con el guitarrista. Sí. Ustedes hacen una observación. Viendo el gráfico, son las 4 voces, digamos, ¿no? Supuestamente. No, son 4 sistemas realmente separados. No, sí, 4 sistemas. Los 4 sistemas tienen algo que, digamos, que adolece del sistema tradicional, que es una tendencia a sincronizarse. Es decir, a coincidir en puntos, en picos, en varios lugares, con lo cual lo que te conduce es a una permanentemente estar en fase en los gráficos, es decir, ¿no? Y quizá la idea sería, ¿qué ocurre si cambias la distancia entre nodos de una forma incluso hasta aleatoria, de tal modo que eso contribuya a que se haga más elástica la interrelación de energías? ¿Sí? Es decir, me llama la atención que tenemos tienes razón, sí. Una gráfica que está permanentemente generando simetrías. Sí. Claro, entonces, ¿qué cantidad de energía ocupa? Pero la gráfica también, es decir, esa datificación, ¿no? ¿Sí? Los datos mismos, en un momento dado podrías aplicarles un proceso también a ellos de flexibilización. Porque parecen aquí, están todavía inflexibles. Sí, sí, totalmente. Entonces, si jalaras un pico para acá y el otro un poquito para atrás, ¿cómo lo harías? Pues tendrías que hacer un cálculo de cómo esos puntos podrían reducirse. O sea, le voy a quitar a este un poco y a este otro lo voy a aumentar. Y en otro momento va a ser la inversa. Los voy a juntar, van a pasar un momento por un punto en común, pero se fugan. Es decir, escapan a la simetría que ofrece ya la información. Al menos la información gráfica. Sí. Sí, totalmente. Bueno, pues es un trabajo, ese sí es mucho más preliminar que lo del anterior. Sí. Sí. Pues una solución habría que se me ocurre sería de reinyectar. Sí, bueno, tendría que. Es que lo que pasa es que aquí. El de arriba el de abajo es la inversión del de arriba, ¿no? Sí, por eso es por lo que hace. Sí, es una solución así rápida y fácil que... El DBQP, ¿no? Sí, exactamente, exacto. Entonces, Sí, si es material. El DBQP, digamos, con esa rigidez del barroco, te va a estorbar. Sí. Objetivamente. Si entra un DBQP dentro de una esfera, si la mareas, como la danza de la... Ah, sí. Sí, interesante. Si utilizas ¿qué es lo que hace esa danza? Que te pierde. Sí, ¿dónde está el centro? No lo sé, pues estamos moviendo. Sí. Entonces aquí el centro siempre está. Aquí el centro, otro, tac, tac, ¿no? Sí. Es decir, ahí es una especie de limitación mediante la sincronización de todos los movimientos. La medida en la que marees más, es decir, que sea más una capa, es decir, se comporte más con esa flexibilidad, elasticidad de la capa, entonces creo que el resultado te dará una sensación de que algo se precipita y algo se espera y otro de pronto se precipita y lo alcanza. Sí. Es decir, como un canon en donde no el Alan Carron donde todo va hacia la aceleración, sino en donde sí, acelero, pero me detengo un poquito, pero ya te rebasé. Sí. Con esa imagen de sorpaso italiano,
O con esa ralentización también más sensual, para ver al gráfico un aspecto pues más cercano a lo que tú haces cuando te pones a improvisar. Sí, totalmente. Es eminentemente corporal, sensual, intuitivo y que rompe con esquemas, ¿no? O sea, aquí, es decir, está bien, ahí están los datos, sí. pero si lo sacudes un poquito de la ventana, pues, sí, no, ya se me ocurrió una idea. ya, sí, las sábanas, ya, las sí, conchas, sí, ¿no? tienes razón, sí. Todas las mañanas se sacuden de la Sí. ventana, se van a poner como que, están más frescas, ¿no? Más frescas. Sí. Algo cobraron de humedad, ¿no? Sí, eso es muy interesante. De aire. Sí, eso es muy interesante, sí, eso también es muy importante. Sí, sí. Sí, muy bien, gracias, Julio, sí. No. Ok, no, no te preocupes, al contrario, por favor, no, por favor, no. Bueno, otro trabajo que también, bueno, todos esos trabajos son prospectos para la tesis, ¿no? Todavía no estoy ya decidiendo, este va a formar parte del portafolio. Este es el último que hice de creación colectiva, ¿sí? Que forma parte también del mismo grupo, ¿no? De los 3 avatares. Aquí, bueno, yo le propongo este fue en línea, este ya se presentó en el festival. Yo le propuse al público que dibuje en este cuadro negro, ¿sí? Y los 3 avatares están aquí, 1, 2 y 3, ¿no? Son videos. De hecho, son extractos de las 3 epurales. Están ahí solamente para sugerir, ¿no? O sea, para inducir una sensibilidad, ¿sí? Pero en realidad lo que ellos hacían, el público, era hacer su dibujo y tratar de ver qué obtenían cuando nosotros tocamos en vivo, ¿no? Entonces nosotros estábamos tocando en vivo, en línea, ellos tenían sus audífonos y nos dibujaban algo y nosotros lo interpretábamos, ¿no? Y obtuvimos este tipo de información, ¿no? Del público, ¿no? Algunos descubrían, no les dábamos la clave, sino que la idea era que descubrieran qué significaba el rojo, qué significaba el azul, qué significaba el amarillo, ¿sí? Y qué pasaba si les así o así o así. Sí, dime. Cuando hacían los dibujos, era que ustedes trataban de seguir ya sea el trazo o lo que se empezaba a hacer mientras a la interpretación, o era de que hacían un trazo, terminaban ese momento del trazo y continuamente, o sea, justamente después interpretaban. O sea, era, digamos que, ¿qué tan sincronizado era esa? No, realmente no había sincronización. Okay. No, hubo una persona que hizo uno y no hizo nada más. Entonces nosotros lo interpretamos y ya no hizo nada más, ¿no? O sea, no entendió muy bien el juego, ¿no? Hubo otra persona que se lanzó dijo, ya descubrió porque escuchó lo que pasó en lo anterior, o sea, lo que hicieron porque iban pasando uno por uno, de hecho. Okay. Sí, uno por uno. Entonces entendió por lo que escuchó de las versiones anteriores. Ah, pues es ella, es aquí la del medio. Y nos lanzó todo así, un jalón, todo para arriba, ¿no? Y tenemos también un rastro de un niño que estaba presente en la performance, pero él hizo su propio esquema, su propio dibujo, su interpretación de la experiencia, su participación, pero en papel, ¿no? Eran adultos los anteriores. Sí. Esos dibujaban como creen que deben dibujar los niños. Y el niño dibuja con una mayor madurez, libertad. Sí, la verdad sí nos sorprendió. Qué contraste más bonito. Sí, Leo estaba junto a su tía. Su tía estaba participando y él se puso a hacer su propio dibujo. Y él nos escuchaba, ¿no? Él nos escuchaba. Y bueno, nosotros que hicimos todo, lo hicimos con objetos. Teníamos los micrófonos, o sea, amplificamos los objetos que teníamos con los micrófonos y todo el sonido lo hicimos con objetos, no con instrumentos. Teníamos algunos instrumentos de juguete, ¿no? Nada más. Pero todo era con objetos encontrados o algunas cosas ahí medio fabricadas. Pareciera como el contraste entre el dibujo de Yanis y el mío. Sí, sí, y nos sorprendió mucho lo que hizo el niño, sí. Por eso lo guardé y lo presenté, ¿no? Porque bueno, hay una idea ahí que hay que explorar, ¿no?
con este dispositivo. Bueno, en conclusión, sí, no, sí hay una perspectiva, conclusión prospectiva. Bueno, no hablo ahorita ya de los trabajos que sí son trabajos que van a formar parte, que son proyectos. Conclusión, bueno, es muy interesante que haya una conjunción de elementos que se está dando ahorita en esta fase de mi investigación. Yo hablé mucho de inteligencia artificial, o sea, no hablé para nada de la inteligencia, sino la mencioné nada más, ¿no? Pero no he hablado de inteligencia artificial, lo he mencionado mucho, ¿sí? Y lo que he dicho es que, de una cierta manera, está implícito en lo que he dicho, que se necesita un motor de inferencia, ¿no? Para justamente trabajar con el análisis de los datos, ¿sí? Y que ese motor de inferencia pues va a ser justamente el análisis, el motor de la inteligencia artificial. Pero necesitamos un modelo, bueno, necesitamos dos modelos según yo, necesito dos referencias, dos modelos para crear ese motor de inferencia. Al principio yo estaba pensando en el espectro como modelo. Es decir, voy a echar a andar un flujo acústico, ¿sí? Un flujo de sonido, voy a improvisar con él y voy a improvisar gestual, voy a hacer una improvisación con una interfase gestual. Esa información va a ser capturada, va a ser analizada y va a ser regresada para que sea realmente dialógico, ¿no? Va a ser regresada a la situación interactiva, ¿sí? Al principio yo había pensado en hacer análisis espectral, ¿no? Pero este modelo propuesto por Estrada me parece mucho más interesante porque, desde mi punto de vista, se sitúa está entre lo cultural y lo natural. ¿Sí? O sea, el espectro sería un modelo basado solamente en la acústica. ¿Sí? Pero la propuesta del potencial interválico, pues Estrada descubre que hay zonas, ¿no? Hay territorios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían mis territorios? ¿No? Voy a tardarme mucho tiempo en descubrirlos, tendré que ponerme a trabajar incesantemente, ¿no? Tal vez, es mi propia proyección lo que yo estoy diciendo. Tal vez para ustedes sea muy fácil, ¿no? Tal vez ustedes ya saben cuáles son sus territorios, ¿sí? Pero aquí voy a volver a Jung. O sea, hay un territorio que es visible y el otro que está en la sombra, ¿no? Está el territorio de la sombra, que es el que descubrimos cuando Jung hacía eso. Jung hacía introspección, viajes imaginarios, ¿sí? Y así él obtenía conocimiento sobre él mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que me parece muy interesante es que hay territorios que tienen una referencia hacia lo cultural, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos unas estructuras muy elementales, muy básicas, ¿no? Relacionales, ¿no? En la relación de un sonido con otro, ¿no? Y luego con otro, ¿no? O sea, aquí lo que cuenta es la relación, ¿no? Entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, el estudio de esta propuesta sería la siguiente fase de mi investigación para ver qué tan posible sería utilizar este modelo como una de los apoyos para ese motor de inferencia, ¿sí? Es decir, el análisis que se va a hacer en tiempo real de las improvisaciones que haga yo con ese flujo de energía acústica estaría basado o orientado hacia detectar relaciones interválicas, pero emergentes de esas experiencias interactivas, ¿sí? O sea, yo no las voy a determinar de manera directa, sino creando, deben emerger, ¿sí? A partir del análisis. El otro modelo para este motor de inferencia es el modelo que propone Jean-Marc Joubert, el otro de mis directores de tesis, el codirector con Julio, por la Sorbona. Él está ahorita trabajando en el desarrollo de lo que ellos llaman un algoritmo cognitivo, basado en un modelo de la escucha musical
que propone Schubel, ¿no? Es un modelo que es muy complejo, ¿sí? Y tiene sobre todo muchas idas y venidas entre diferentes modos y tipos de memoria, ¿no? ¿Sí? Y ahorita actualmente lo están probando allá en Bordeaux, en un laboratorio. Funciona con el análisis de música clásica. ¿Sí? ¿Para qué funciona? Bueno, para deducir e inferir formas, ¿sí? Constantes, índices. ¿Sí? Tienen mucho trabajo todavía por hacer. ¿Sí? Funciona con la música clásica, funciona con formato MIDI, ¿sí? O sea, está muy lejos todavía de poder ser un modelo de la escucha musical, ¿no? Pero es lo que pretende y me parece que sería ese un principio para poder crear este motor de inferencia. O sea, por un lado, un modelo de escucha y por otro lado, un modelo de relaciones interválicas, de relaciones entre los sonidos, de organización, ¿sí? Un modelo de organización musical, ¿sí? Esa sería mi conclusión, es la perspectiva de la continuación de la investigación, hacia dónde me voy a dirigir ahora. Algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy buena exposición y valió la pena que fuera el doble de tiempo. Perdón, perdón. No, está bien, está bien, está bien. Yo me preguntaría, ¿qué es lo que están pensando detrás detrás de nuestras cámaras, ¿no? O sea, cada quien en sus casas, que no han tenido, digamos... Sí, no sé si todavía están por ahí, pero... Pregúntame, Bárbara preguntó que las bandas es lo que guarda el Big Data. Las bandas. ¿Qué bandas de música o las bandas digitales? Yo creo que se refiere a las bandas digitales, a las cintas, ¿no? A las cintas magnéticas. Pero es en francés, dice banda. Sí. En español se dice cinta. Sí. No sé, Presta... Bueno, pero esta pregunta viene de las 6 de la tarde, así que ya son 7:30 casi. Yo tenía que bajar a filmar. Tengo un comentario, Mauricio, nada más algo. Híjole, bueno, se me hace un poco difícil, ¿no? Yo estoy tan familiarizada. Me perdonan si me ausento casi. Sí. Sí, ok. Como con estos términos de tecnología y así. Me asusta un poco pero justamente el riesgo que mencionaste al principio de que se pierde el fantasma. Como que eso, todo el tiempo que hacías en los otros minutos, yo decía, ¡ay, se va a perder el fantasma! Como que esa parte la veo latente ahí, ¿no? Pero por otra parte me parece súper bonito. Me recordaste también a este cuadro de Picasso que hace de un toro, ¿no? Que llega un toro que son como 7, sí, es como una huella en realidad, de 7 estampas, 7 cuadros, ¿no? Que empieza siendo como un boceto y después es un toro hiperrealista. Y después así va quitando ciertos elementos hasta que llega a un toro cubista y los define al final como con 3 líneas, ¿no? Y al ir viendo toda esa secuencia que es como un diagrama que tú entiendes perfecto, como esas rayitas últimas que son como 4, ¿por qué están exactamente ahí? O sea, no te das cuenta que no son aleatorias, ¿no? Te das cuenta que no son porque así le salieron, sino que hay todo un esfuerzo y todo un pensamiento como de construcción y de deconstrucción, ¿no? Lo puedes ver hacia atrás, ese flujo, ¿no? Lo puedes ver hacia adelante y asociar perfectamente al final la primera y la última imagen y te das cuenta de la gran congruencia que existe. Y creo que eso es algo que me parece muy interesante en cuanto a lo que tú puedes hacer con tu propio proceso. Es la idea, o sea, la idea es justamente, sí, o sea, hay como un hilo conductor en todo lo que presenta al final sobre todo, pero en realidad todavía no hay la consistencia y la congruencia que tendría justamente ese sería el objetivo, ¿no? Por eso digo al principio que, bueno, yo veo que hay un potencial en trabajar con grandes bases de datos.
yo estoy interesado y me gustaría mucho tener por lo menos 2 colecciones, pero así enormes, de mis propias diálogos con el sonido. Y tengo la idea de que voy a descubrir algo sobre mi proceso y sobre la manera en cómo yo escucho y que al descubrir eso se va a abrir, Sí, te va a clarificar. se va a abrir algo, ¿no? Y justamente ese ejemplo es muy, muy interesante que lo voy a checar. Sí, Sí, ok, porque, es muy sí, bonito. sí. Porque la idea es más o menos esa, es, bueno, voy a empezar como cuando Julio empezó con la UPIC y que fue descubriendo, va a haber una fase de aprender, de probar, pero todo eso va a ser parte del registro, pues, todo eso va a quedar registrado en la base de datos, ¿no? ¿A partir de qué momento vamos a entrar en una relación verdaderamente dialógica? Esa es una cuestión, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a tomar antes de que el ordenador empiece a realmente contribuir algo, un sonido, un flujo de sonido que sea a la vez tenga mi marca y a la vez sea la propuesta del ordenador, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Que no puede proponer nada realmente. Todas las propuestas que haga van a nacer de esa base de datos, pues de esa memoria. Entonces, tengo que pensar muy bien en cómo voy a crear ese dispositivo, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar con un joystick que de trabajar con un lápiz, ¿no? Que trabajar hay unos captores en el IRCAM que se ponen en las muñecas, ¿no? Y pues capta muy bien todo el movimiento, ¿no? que uno hace, ¿no? Pero nada más capta la velocidad, capta la posición, pero los capta con mucha precisión. Por ejemplo, esos son captores que pueden ser interesantes, pero ¿Y no. lo capta en 2 dimensiones o en 3? En 3, sí, en 3. Como bailarina flamenco sería excepcionalmente interesante. Exactamente, sí. Sí. Yo no he visto mayor autonomía en los gestos y mayor congruencia. Pero justamente, pero ahí está la cuestión, para mí, ¿no? Realmente es ese tipo de movimiento que me conviene. Entonces, primero tengo que explorar este ejercicio que me propuso Julio de hacer, que no lo he hecho todavía, lo iba a hacer para ahorita, pero no me dio tiempo, de explorar, de hacer al revés. Primero hacer el movimiento y luego hacer el sonido, ¿no? Entonces, primero tal vez convendría que haga una especie de catálogo, como de tipos de movimiento que hago y que me ayudan a expresar algo con la voz, ¿no? Y al revés, ¿no? Tipos de sonido que hago con la voz, los potenciales que tenga con la voz descubiertos, ¿no? Obviamente los que no conozco, pues los voy a descubrir. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que tú el año pasado habías mostrado un prototipo de captura de movimiento que habías hecho con un Kinect. ¿Qué pasa con eso? ¿Sigue en pie o cambiaste? No, eso, bueno, ya no lo estoy usando porque no estoy trabajando ahorita ya con esos dispositivos, no los he presentado otra vez. Y bueno, la Kinect no la tengo conmigo, se quedó allá en Francia. Entonces, tengo 2 años que no la uso. Y antes de eso ya la había dejado de lado tantito porque es una Kinect de los anteriores, ¿no? Bueno, esa es una buena interfase también, ¿no? Pero volvemos a la cuestión. Esa interfase induce un movimiento. El joystick induce un movimiento. Las muñequeras inducen un movimiento, ¿no? Me parece interesante la propuesta de Julio de primero encontrar la raíz de ese movimiento, o sea, el tipo de movimiento que me conviene para entonces diseñar o escoger la interfase que convenga más, ¿no? Porque a lo mejor con la Kinect puedo solucionar. Y no tengo que fabricar una interfase, que es lo que quiero evitar justamente. Si no, serían las cosas más complicadas y más tardadas. Cosas Sí. para la búsqueda. Sí. Yo te diría que buscaras a través de la catástrofe. Así es. Cuanto más catastrófico sea tu contraste con lo que estás buscando, hasta dónde va a llegar. O sea, no tanto un catálogo, sino decir, ¿qué pasa si yo me comienzo a manifestar de manera catastrófica? Que yo mismo no entienda qué pasa. O sea, pero no, porque lo que voy a estar generando, es decir, lo único que voy a generar son
elementos que están informados sobre quién soy. No puedo informar nada distinto. O sea, si tú te pones a explorar con lupa qué tipo de giros, etcétera, no vas a terminar jamás. Tienes razón. Pero si estas improvisaciones que tú haces, que son espléndidas porque están en silencio o sonido, pero tú estás jugando a que te imaginas el sonido, te imaginas qué es lo que está ocurriendo con el sonido o cómo se toca, etcétera. Estos son las fases de liberación más corporal, digamos, de tu imaginación y de tus pulsiones creativas. Esa parte, ¿hasta qué punto podrías estimular más, irte al límite, buscar cuáles son los límites y ahora los límites opuestos? Es decir, a la locura, si quieres, a la distorsión de todo lo que tú logras hacer, y por otra parte una especie de éxtasis contemplativo, a través de todas estas, una cierta escala de gradación de la vivencia del movimiento. Porque en realidad me parece muy importante todo esto es que lo que quieres es hacer un retrato de ti mismo. ¿No? Sí, es decir, es profundamente un retrato de ti mismo a través de un conjunto de registros, pero lo que sabes de ti mismo hasta ahora es algo que está más en la memoria que en la capacidad de proyectarte más allá de tu memoria. No sé si explico eso. No, sí, totalmente, totalmente. Digo yo, no hay nada mejor que una catástrofe, desgraciadamente, ¿no? Para entender cuáles son los límites. Sí, totalmente. Sí. Sí, se trata de eso, pero luego sí es una cuestión de un retrato, pero también de una... No puedo hacerme un retrato si no tengo un espejo, ¿no? O sea, tengo que verme en un espejo para poder hacer el retrato. Y al verme en el espejo voy a descubrir lo que no he visto, ¿no? De mí mismo. Ahorita es muy interesante que hayas hablado de esos dos. Y de la catástrofe también. Porque la catástrofe también es una pista que está ahí pendiente de que la explore. Porque existe una teoría de catástrofes, ¿no? Si la conoces, ¿no? No, yo soy de la catástrofe. Bueno, en matemáticas. Sí, ya sé. Existe, sí. Y tiene que ver con la emergencia de las formas y los accidentes, bueno, y todo eso, ¿no? Y por otro lado, están estos dos polos que acabas de mencionar. Como yo lo estoy viendo ahorita, yo no soy uno solo. Sí soy uno, íntegro, pero dependiendo de la época, dependiendo del contexto, hay diferentes yo's, ¿no? Yo's. Pero yo conozco muy bien dos formas de ser de mí. Sé lo que es el Mauricio mundano, de una cierta manera superficial, pero también sé lo que es capaz de hacer él creativamente. O sea, ¿sí? Y también conozco al otro, que es místico, súper clavado en la metafísica, ¿no? Y esos dos modos de ser los he explorado, los he. Y he oscilado entre esos dos, ¿no? Y puede haber otros polos. Y puede haber otros, sí. Yo diría, no, sí. No la oposición total. No, exacto, no tienes razón. Sí. Encontrar, pues esto voy a derivar, ahora lo voy a contradecir. Sí. La necesidad de contradecir aquello que estamos buscando es lo que te va a proporcionar muchos más datos, quizás. Sí. Más que en el catálogo lineal. Sí, de acuerdo, sí. Sí, circular, ¿no? O sea, en vez de polos extremos opuestos. Sí, también eso es importante. Si hay el diálogo implica esa circularidad, ¿no? ¿Implica qué? Esa circularidad. Exacto, sí. Sí. Bueno,
volvemos al tema de la conciencia. O sea, de estos dos modos de ser hay diferentes tendencias creativas, sobre todo tendencias estéticas, vamos a decir, ¿no? Que están más o menos delimitadas, más o menos definidas, ¿no? No es el mismo el que hace la música escrita súper detallada y con una concentración muy necesaria y muy intensa, necesaria e intensa. Que el que hace las improvisaciones con la guitarra eléctrica, ¿no? Estos modos de ser y estas expresiones, o sea, realmente han sido, tienen sus momentos, pues, han tenido sus momentos, ¿no? sus etapas, ¿no? Pero yo ya descubrí que voy y vengo, ¿no? O sea, que ya sé que ahorita estoy en lo mundano, en lo me vale sombrero, ¿no? El único momento en el que me clavo es cuando estoy haciendo esto, ¿no? Pero ya estoy sintiendo que dentro de poco voy a tener que hacer una pausa y desconectarme y meditar un montón y hacer ese tipo de cosas que yo hago, ¿no? Y también sé que es lo que va a pasar, o sea, sé que voy a tener una especie de catarsis, y que luego de esa catarsis va a haber una resolución de problemas, ¿no? Conozco esos dos estados de mí, ¿no? Y justamente una de las cosas que no hablé es bueno, voy a poner en contexto las situaciones interactivas, pero ¿de qué forma? O sea, quisiera hacer como lo que mostré, esa captura de las experiencias de creación, del proceso, del que es uno y del que es otro. O sea, me gustaría hacer dos colecciones de datos. Es decir, que tendría que ahora empezar a capturar los datos que salgan de qué soy ahorita, ¿no? Ya sé que dentro de poco voy a tener que pasar a un estado de conciencia diferente. ¿Sí? La memoria. Sí. Entonces, lo que se me ocurre que voy a hacer es que voy a organizar un poco esto. De hecho, ya estoy pensando en contactar a un profesor de psicología en Greenwich, en la Universidad de Greenwich, en Inglaterra. No, psicología. Sí, sí, sí. Sí, sí, no te preocupes. Sí. Pero no te lleves las galletas. No, las galletas son aquí. No, no es cierto, es una broma. Es una broma. ¿Tú puedes dejar algunas de las cosas en el cubículo? ¿Tienes sabes todavía? No, no tengo. ¿No? Ah, bueno. Pues en realidad estas cosas se las lleva. Bueno, okay. Todo lo demás es de aquí. ¿Se deja? Sí. Ah, pero mi pinza del tendedero es disculpen, ¿eh? No, no te preocupes. Chao, tía. Muchas gracias. Entonces, chicos, luego hablamos. Ok, chao. Chao. Mucho gusto. Itziar, que se recibe de maestría y la fecha. 15 días, pero justo tengo que ir a hacer papeles, si no me voy a recibir. Ya 28, ¿verdad? 29. Yo creo que 29. Ok. Pero para que sí, tengo Ok. que hacer. A ver si podemos estar. Sí, claro, sí. Chao, que vayan bien. Bye, gracias. Sí, bueno, voy a entrar en diálogo con él, porque él es especialista de este tipo de experiencias de cambio de conciencia, ¿no? O sea, de pasar de un modo de percepción a otro, experiencias extrasensoriales, ¿sí? Experiencias incluso paranormales, ¿sí? Porque yo hablaba hace rato, ¿no? De la sincronicidad. Esas experiencias de sincronicidad ocurren justamente cuando estoy en el otro estado. Pues. Empiezan así a multiplicarse y a ocurrir cosas. Entonces,
ya de por sí es un poquito cargado el tener que hacer todo el dispositivo, pero para realmente crear la obra que quisiera crear, que es una especie de ópera, la idea que tengo es de hacer una colección de datos, es decir, un retrato del uno y un retrato del otro, ¿sí? Para de ahí hacer emerger a estos personajes o estos avatares o la narrativa de lo que sería la ópera. Es un poquito abstracto todavía, es una idea que tengo. Finalmente no tiene mucho caso, según lo que yo percibo, solamente capturar el dinamismo del cuerpo y el diálogo con los sonidos, sino que cuando ya estamos hablando de conciencia estética, habría que contextualizar el diálogo desde justamente quién soy, ¿no? ¿Quién soy en este momento? ¿No? ¿Y quién puedo ser mañana? ¿No? Sí. Al momento de decir quién eres, no estaríamos cayendo, como lo mencionabas hace un momento, en un formalismo de que estás definiendo quién eres, entonces corta la espontaneidad que podrías tener. Pues un poco, es lo que es un poco incómodo de la situación. Sí, porque me tengo que someter, es lo que me obliga el hecho de que hay un calendario, el hecho de que tengo 4 años más, tal vez 5 años más, el hecho de que tengo que recolectar los datos antes de tal año, no hasta demasiado tarde, pero es la experiencia de hacer una tesis conlleva esos riesgos, como puede ser que proceda de esa forma y todo salga bien, puede ser que en el curso de la investigación, en este tercer año, las cosas tomen otra dirección, ¿no? La dificultad de posibilidades, porque aquí hay un montón de riesgos, ¿sí? Sí, entonces, bueno, esa es la perspectiva, pero no está todavía si va a ser, ¿no? Es lo que proyecto hacer. Quisiera, Mauricio, abrir micrófonos de todos los que han estado aquí en la sesión y a quienes podemos agradecerles su discreción paciente, cosa que no hemos tenido, en particular yo, para participar. Pero, mira, Judith ya abrió su micrófono, seguramente pueden. Pon tu cámara también, Judith, o todos los que gusten pueden poner sus cámaras para... Hola. Hola, Julio. Ahí está. Ahí está. No se oye, Judith. Pero no entiendo por qué no se oye. Por alguna razón no se te oye, algo está ocurriendo. Extraño porque... Yo sí te escucho, Judith. Sí, yo también. Que no se escuche. No se escucha. No se te oye. Ay, no sé. ¿Qué tendría que hacer, Judith? Está hablando, pero... Déjame ver si yo la veo aquí. Nosotros sí la escuchamos. A ver si te... Ajá. Es que ya bajó el volumen. ¿Me puedes subir el mío acá? Para que yo reciba también señal de Judith. Se va a reciclar. ¿Me escuchan? Ahora sí ya está, Judith. Ok. Sí, hola, buenas noches, Julio. Buenas. Ahí viene Mauricio ya. Sí, le voy a poner cerca a Mauricio. Yo me acerco ahorita. Si no puedo hablar por aquí. Mentiras. Me acerco. Escuchamos, Judith. Hola, Mauricio, muchas gracias por la exposición. Es una exposición muy densa y yo tengo muchísimos comentarios, de hecho, pero bueno, la cuestión es que durante todo tu desarrollo me estaba yo preguntando, una de las cosas que me llama la atención, en tu tesis me imagino que defines los niveles de interacción. Nosotros tuvimos esa pregunta, me acuerdo, en el máster con mi asesor de tesis, Marc Battier, y él hablaba en qué consiste la verdadera interacción, porque, y te la comparto porque a él también le causa mucho conflicto, esto de la inteligencia artificial. Él se preguntaba si realmente hay una interacción, porque da la impresión que solamente tú das un dispositivo donde las personas pueden crear y tú guardas esos datos. Por eso, en su opinión, no hay interacción.
Entonces, no sé si nos puedes, vaya, si podrías brevemente, así que es una cuestión muy compleja, sobre la interacción. ¿Tienes grados de definición de interacción? No. Ahorita, Ahorita lo que lo que tengo tengo es lo que mostré, ¿no? dos Dos tipos tipos de interactividad. y yo no hablo de interactividad, Yo hablo de interactividad. pero eso es Es algo voy a poner- de hablar acá. ¿Sí? Ahorita déjame subir aquí. No, está bien. Bien. ¿Sí me escuchas ahí, Judith? Ahí sí está mejor, porque hace rato se oía como muy, se oía doble, como dice Bárbara, Sí. se oía doble la voz. Sí, sí. No, no, pero o sea, es verdad. No hay todavía, según lo que yo entiendo, Exacto, no hay interactividad. exacto, porque nosotros, Hay una tendencia. ¿cómo? Ahora, es un término genérico. Yo utilizo ahorita el término interactividad, no interacción, sino interactividad para, primero que nada, referirme a la interacción hombre-máquina. Es que de hecho nosotros hablamos durante un semestre y tuvimos hubo mucha polémica porque es lo que decía. Y hablando precisamente de la conciencia, si realmente hay una interactividad, porque bueno, nuestras conclusiones ya de trabajos finales, nosotros no encontrábamos ningún tipo de interactividad. O sea, Pero, ¿tú te refieres a interactividad en general o programático, interactividad con los ordenadores? pero nosotros no hablábamos de términos de interactividad. Eso más bien era una utilización de dispositivos. ¿Cómo Ujú. tú puedes precisamente, porque en eso estábamos diciendo, si la máquina tiene conciencia y la máquina puede pensar, entonces tal vez sería una interactividad hombre-máquina. Nosotros hablamos y también mi asesor, pues estábamos precisamente hablando de los dispositivos disponibles que te pones en las manos, que te pones en todo el cuerpo para ver qué tipo de interacción o de interactividad tiene No, la máquina. en realidad, todavía no estamos en interactividad. No, Claro, no es una tendencia. Yo estoy apoyando la tendencia hacia una verdadera interactividad. Pero es vamos a decir que podría ser una idealización que me permite trabajar actualmente, darle una dirección a mis investigaciones y al proceso que quiero echar a andar. Pero también es una posición de artista, pues, interactividad, pero no hay realmente todavía la interactividad como puede haber entre tú y yo, ¿no? Pero sí es muy polémico el asunto de la interactividad en artes plásticas, en todas las artes digitales. Tiene muchos años que es una controversia, pues hay una controversia con ese término. Así sí. es. Si no, yo lo estoy asumiendo realmente como, yo asumo el riesgo que estoy tomando con esa terminología y está muy bien que lo señales, Te porque lo no he comento, tenido te lo ocasión de señalarlo aquí. te lo Forma comparto. parte de los debates que hay. Sí. Te lo comparto porque nosotros fue un tema de debate durante un semestre y entonces yo pienso que en algún momento dado se te va a reprochar. Te lo comento para, pues, cómo estás tú, y además fue un debate en la Sorbona, entonces sí y eso fue hace 10 años, imagínate, entonces, no estaba yo todavía. No, Entonces sí, te lo comento porque te lo van a echar no fuerte. creo. No creo porque sí ha habido avances en el debate y algunas cosas se han eh, vamos a decir, cristalizado, ¿sí? Y bueno, incluso Jean-Marc no me ha cuestionado sobre eso, sino que al contrario, me ha impulsado a orientar mi investigación mucho más hacia esta problemática de la interactividad, pero obviamente sí tengo que abordar ese debate, lo tengo que abordar en la tesis, lo tengo que decir, claro que sí. Pero también tengo que decir que yo asumo como artista el término de manera, con todas sus ambigüedades, pues, ¿sí? No estoy impulsando, no tengo la pretensión, ni tengo tampoco, porque no tengo la técnica ni el conocimiento para echar a andar una interactividad real, ¿no? Como artista e investigador, mi trabajo tiene esa dirección, ¿no? Hacia contribuir un poquito hacia el desarrollo de esa forma de interactividad, pues, de esa interactividad real, ¿no?
No hay, Pero quién sabe si la alcancemos, ¿no? Quién sabe. Lo que vamos a descubrir son algunas cosas que vamos a descubrir, ¿no? Mi intención justamente es esa, descubrir a partir de este lenguaje, ¿no? O sea, de estas nociones, algo de mi proceso, ¿no? ¿Qué pasó? no hay interactividad. Yo creo que hay múltiples interactividades en todo esto, desde luego, ¿no? Es decir, por ejemplo, entre tú individualmente con el ordenador, entre tú y el público a través del ordenador. Es decir, allá hay otra forma de interactividad y yo creo que esa es la interactividad que se podría modelar. Es decir, lo que el público puede proponer es algo que desearías que propusiera el ordenador a futuro. Pero si lo tienes ya en el público, es decir, como si fuera, el público, digamos, es otros yoes, ¿no? Entonces ahí hay una múltiple, es la resistencia a la interactividad que tiene esta interactividad pasa por los diversos actores. La interactividad con la UPIC se demostró a través de las distintas personas que participaron. Y esa interactividad, por ejemplo, desvelaron que los ciegos eran los que mejor dibujaban. cosa muy, muy significativa. Sí, bueno, ese es el otro sentido que tiene el término que podemos darle al concepto de interactividad. O el diálogo, la fluidez que hay entre el yo creador y su proyección a través de un ordenador. Sí, Julio, te lo comento porque eso está en debate desde hace un buen tiempo y bueno, pues son cosas que se le pueden, van a sobre todo lo que tiene que hacer Mauricio, no dudo que lo va a hacer en su tesis, es precisamente cómo el término interactividad va a ser operativo. Eso es, nada más. Sí, no, sí es importante. Sí, por eso yo opté también por ejemplo, ahorita estoy ¿cómo se dice? Basculé, jonglé. Estoy Saltando, sí, entre interactividad ideológica. yendo entre interactividad y diálogo, ¿no? Sí, Sí. por Dialéctica. sí. No, dialógica. No. ¿Cuál es la diferencia entre dialéctica y dialógica? Sí, dialéctica también va a ser problemático porque es un concepto muy fuerte en la filosofía, ¿no? Sí tienen la misma raíz y sí tienen la misma, vamos a decir, función de una cierta forma, pero no, dialógica aquí sería más bien, no es la oposición entre conceptos y debate, ¿no? Sino hay un diálogo que no siempre es dialéctico, ¿no? Esa es la cuestión. Aquí sí, o sea, podemos dialogar sin entrar en dialéctica. Y aquí ese es el sentido. El diálogo con el sonido, finalmente es un diálogo conmigo mismo, ¿no? En el sentido de que son mis proyecciones y mis reflejos que van y vienen, ¿no? Pero cuando yo hablo de dialógica, en lugar de interactividad, estoy de una cierta manera ya implicando que hay un análisis de inteligencia artificial que me va a enviar otra cosa que lo que ahorita me envía la computadora sin la inteligencia artificial. O sea, yo puedo ponerme a improvisar y entrar en una situación dialógica. Con el sonido no tiene conciencia, ¿no? Soy yo el que le presta la conciencia al sonido, ¿no? Simplemente quiero extender las posibilidades de la máquina para que, además de que tenga yo ese retorno de sonido, que ya me lo da la máquina, yo lo tengo improvisando con ella, haya un análisis de aquello que yo no estoy analizando cuando estoy improvisando, ¿sí? Yo no estoy pensando en cómo me muevo, ¿sí? A priori. Lo puedo hacer a posteriori de la experiencia, o una vez ya iniciada la experiencia, una vez ya avanzada, eso es lo que sucede, me doy cuenta de que cierto movimiento obtengo cierto resultado y ahí me quedo, hasta que exploré todas las posibilidades de ese espacio y me las acabé. Según tú, pero no según todos aquellos que establecen un intercambio con el sistema. Es decir, que es necesario siempre esta especie de testigo externo, es el público que utiliza junto contigo el sistema para dialogar con él. Y tú puedes observar hasta qué punto
es satisfactorio o genera algo cercano a tus expectativas, o es totalmente ajeno a tus expectativas, o te ilustra sobre expectativas que no habías contemplado, en la medida en la que otros lo utilizan. O sea, si consideramos que la informática, o sea, este instrumento informático, ¿no? Que es una especie de entre memoria y ser pensante, ¿no? Que tú vas estableciendo un diálogo o lo que quieras, una dialógica con él, pero al mismo tiempo siempre será insuficiente y probablemente el diálogo de otros agentes exteriores te ilustren sobre aquello que no lograste hacer o que no se te ocurrió, pero que es parte también del problema. Sí, bueno, es como el ejemplo de lo que sucedió con la UBIC, con tú y Senaki. No, pero tu interés, digamos, tu interés inicial en estudiar a los otros, Sí. ¿qué ocurre con los otros? Sí. En realidad es una manera de decir que te interesa estudiar tu vínculo con los otros a través de todo este sistema. Es decir, yo no dejaría totalmente aparte a los otros. Sí. O sea, ver qué es lo que hay en los otros que te pertenece también. Sí, bueno, esa sería la siguiente etapa. O una etapa, Pero digamos, no, pero también hay... paralela, ¿no? Sí, bueno, sí me gustaría guardar un lazo un nexo con lo que venía haciendo al principio. Exacto. ¿Sí? Creo que ahí en el pero- fondo lo que estás haciendo es lanzar un anzuelo a esa digamos, interactividad o interacción, lo que yo no conozco la discusión al respecto, pero pienso que en el fondo de tu trabajo es el diálogo contigo mismo y el diálogo con los otros a través del examen, el análisis y la reproducción o la apertura que se les da para intervenir en eso que tú estás trabajando. Es decir, no es que a ti te interese lo que pensó el niño, el botón y el adulto que hizo sus cubitas aniñadas. No, lo que te interesa es que te informen más sobre cómo funciona tu diseño de este nuevo instrumento para que desde la perspectiva ajena tú recojas esas otras perspectivas que no tenías en cuenta y que sin embargo te pueden pertenecer, es decir, que se convierten en elementos de una memoria compartida. Sí, hay un poco de eso de todas maneras hay un poco de eso de todas formas, está implícito en las herramientas, o sea, sobre todo las herramientas digitales. Yo creo que de hecho solamente en este tipo de herramientas. Por eso, bueno, la ponencia que voy a hacer para los de Senakis, voy a tratar de señalar eso. Que, bueno, de todas maneras hay un conocimiento implícito, hay una dimensión epistémica de cada herramienta digital que utilizamos, ¿no? El conocimiento de los que programaron, ¿sí? De los que diseñaron, de los que sí, implementaron, queda encapsulado ahí y va a vectorizar y va a condicionar lo que creativamente podamos hacer con las herramientas que ellos nos proponen. Entonces, no es tanto que me interese, sino que yo empecé por visualizar el proceso global de emergencia de la escucha musical, de la musicalidad, de la música en sí. Y bueno, es un proceso colectivo de todas maneras. Cada individuo se ocupa de un sector, ¿no? de un territorio, ¿no? Y lo que hace, y bueno, pues esto lo voy a decir así en términos deleuzianos, perdón por el snob, pero es lo que cada individuo hace en ese territorio es desterritorializar, lo que se diría en español, ¿no? Sacar de ese territorio, proyectar hacia los otros individuos, lo que resulta, lo que emerge de sus exploraciones es del territorio en cuestión, ¿no? del que ocupa cada individuo. El luthier, el crítico musical, el intérprete especializado en música barroca, el intérprete especializado en música romántica, todos los que intervienen en ese proceso de la música, ¿no? Desde siempre, ¿no?
que marcan tienen un peso en la dirección que van tomando la dirección histórica, ¿no? Que toma el, el- el fenómeno musical, ¿no? Que nosotros lo llamamos música, lo podemos también concebir como el resultado, lo que emerge de lo que desde siempre, desde antaño, desde épocas primitivas ha sido nuestro diálogo con la naturaleza, en particular con ese aspecto de la naturaleza que es el sonido. Yo aquí diría que parte de los elementos que contribuyen a nuestra idea o noción de música o cultura de música incluiría, por ejemplo, al experto, el oyente experto, También. pero también al oyente inexperto, que se nos va a informar de aquello que no encuentra ahí y de aquello que encuentra que sí le parece que pertenece a algo más que nada, es decir, aquello que deja englobar todavía. O sea, es decir, el contraste entre el gran sabio y el gran ignorante, insisto en ello, me parece importante en este proceso. En realidad, lo que te interesa de ese público que pruebe esa creación es el gran ignorante. Es el gran ignorante porque es el que te va a decir cómo reacciona alguien que no sabe nada de todo esto y que comienza a probarlo. Sí, y probablemente sea porque, tienes razón, porque probablemente tenga que ver con la imposibilidad de volver atrás. O sea, una vez que ya uno es músico y una vez que además uno es músico estudiado, Sí. una vez que uno sabe ya mucho, se pierde una cierta, y no sé si de qué tú hablas, ¿no? Sí. Lo que tú no desearías es que entre las personas que están en el público aparezcan otros que están haciendo lo mismo que tú. Eso a lo mejor es, no, esperen a que yo termine con esto y no intervengan porque van a meter ruido, van a ensuciar, digamos, mi proyecto, ¿no? Pues puede ser, puede ser. Es decir, para mí es importante que en tu proyecto inicial aparece estos que ignoramos quiénes son. Es decir, que ignoran lo que tú estás haciendo, que lo van a probar por primera vez. Es decir, el salvaje de Voltaire, ¿no? Digamos, el Candide de Voltaire, ¿no? Para ir a la filosofía, ¿no? Y de la filosofía y de la experiencia, de la vivencia, ¿no? De lo nuevo. Yo creo que es algo ahí que... Sí, y tal vez también, mucho. tal vez de una cierta manera también estoy fantasmeando con la inteligencia artificial como justamente la posibilidad de un perfecto ignorante, ¿no? De un ignorante ideal, ¿no? No, o sea, entrenar a una máquina, entrenar a una inteligencia artificial, pues es entrenarla desde cero, ¿no? Desde lo más, la podemos entrenar desde lo más mínimo, ¿no? Y orientarla hacia la exploración de cierto tipo de cierto territorio específico, ¿no? Eso es lo que me llama la atención de esa posibilidad. Lo que te interesa o lo que te atrae en todo esto del caso de Xenakis y el caso mío frente a Lupic es la del experto en la OPIC, que la construyó, la concibe, etcétera, y la usa y crea sus diseños. Y aquel que no sabe nada todavía es el inexperto, el ignorante, el que no quiere ni siquiera entender de qué se trata y que al ponerse en juego le hace descubrir al experto que había zonas que no existían. Sí, que había zonas quitadas, que había zonas no consideradas. Que llegó un tío bestia, una bestia española, un gachupino, un abarrotero, cafre, y que dijo, bueno, yo entro por aquí, se acabó, un portazo, ¿no? Y rompió el esquema al punto que el diálogo con Xenakis fue muy interesante en esa época. Pero es que tú te equivocas, no estás utilizando bien la OPIC. Es decir, lo que tú estás haciendo es absurdo. No era absurdo. Era ese público que tú estás buscando que te lo diga. ¿Hasta qué punto? Sí, no, de una cierta manera también estoy pensando en ser yo mismo ese ignorante, pues. Y en crear una situación en la que yo no tenga ni idea de qué es lo que va a pasar. Pero una vez que yo empiece a actuar, va a quedar una primera impresión. Y esa primera impresión potencialmente puede conducir todo, ¿no? Entonces, realmente la situación ideal tal vez sería llegar a eso, ¿no? Ya sin tanta interactividad,
eh, eh, tener una herramienta que, que de una cierta manera me informe sobre como sucedió contigo con la UPIC, ¿no? O sea, tú ya tenías una cierta idea, ¿no? De lo que estabas buscando y tenías ciertas No, inquietudes y preguntas. no tenía nada. Yo llegué en cero. Ah, todavía no habías... Sabía que existía esa máquina y tal y cual. Sí, pero el continuo todavía no lo tenías. No. Ah, A mí fue decir, qué curioso. a ver, déjame comenzar a hacer trazos y trazos y trazos. Oí lo primero, O sea, dije, el sonido es una porquería, quítame por favor, el sonido. O sea, la primera página que hice, más fuerte. esto es espantoso. No, esto tiene que ser mejor, que no está mejor hecha. A ver, todos los sonidos, no, es una porquería, eso no me gusta. Y ya que muestré mi propia voz, después dije, tampoco me gusta, esto no tiene rugosidad. Entonces me tuve que inventar formas que contradecían a la máquina, es decir, que entraban en contradicción, es decir, modular una envolvente con una forma de onda, hacerlas interactuar. Pues la modulación, eso es una cosa que hacemos todos los músicos, ¿no? Pero eso es algo que no tenía pensado Xenakis. Él utilizaba la máquina tal cual, o sea, era el buen utilizador. Él estaba conduciendo con un volante seguro, con un tablero exactamente a su medida. Sí. Pero si llega un bestia que se monta en un cuaco, dice, esto a mí no me importa si es un coche, esto para mí es un cuaco. Y comienza a dar de latigazos hasta que funciona a mi manera. Y eso fue mi experiencia. O sea, yo no es que haya querido ser ignorante, es que rechazaba adiestrarme en el uso de algo que debería de permitirme mayor libertad, simplemente. Yo sabía. Quieres decir, por un lado Xenakis y por otro lado... Ah, sí. 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 Si podría decirse que hay una síntesis. Sí hay, porque justamente, bueno, yo lo veo también así, justamente Oye, acércate más. Por favor. ¿Cómo se llama? La experiencia con la UPIC hace un catalizador con Julio que lo lleva a subir el continuo, ¿no? De hecho, Jean-Marc Chauvel me dijo cuando empecé la exposición de este análisis, que lo hice obviamente más detallado en aquel entonces, me dijo que, me dice, bueno, sí está muy interesante porque además estás haciendo que lo dijo así, Estrada es más xenakiano que Xenakis mismo, ¿no? Lo estás mostrando así. Yo creo que se refería a que finalmente el que asumió el continuo como proyecto estético, filosófico, teórico y también técnico, es más Julio que Xenakis. Y hubo esa especie de catarsis, de catalización de la yo por eso yo creía que tú ya tenías, bueno, Xenakis ya había hecho Metástasis. Sí, bueno. Sí. No, yo lo conocía y había estado en todas sus clases, lo conocía perfectamente bien a él. Pero no conocía, había experimentado dibujando y transcribiendo yo mismo. Y bueno, más o menos con 4 años antes había hecho una búsqueda así. Pero cuando llego ahí, pues me doy cuenta de cómo funciona y qué es lo que le falta. O sea, lo que tenía esta máquina era que iba desde el grave de un violonchelo hasta 5 intervalos de duplicación, 5 octavas, dicho corrientemente. Ese era su registro, su ámbito. Le dije a Xenakis, oye, ¿por qué no te vas al ritmo? Yo quiero dibujar el ritmo porque es demasiado liso aquí el sonido. ¿Qué tonterías dices? Eso pon las envolventes. Que no. Una cosa es la amplitud y otra cosa es la baja frecuencia. No, son tonterías. ¿No conoce a Cowell? ¿Qué es esto? Digo, pues, no soy de Ana Carlos. Ah, sí, ese americano que hace jazz. Que no. Tú estás diciendo aquí una tontería. Eso lo dije cuando estaba escribiendo yo, dibujando mi propia obra. Tuvimos una conversación en el tren y fue realmente algo que me demostró en ese momento la ignorancia de Xenakis respecto de la verdadera teoría de la música. La verdadera teoría de la música es Cowell. No fue Schoenberg, no fue Xenakis. Xenakis era un ingeniero que diseñaba cosas para corregir o para obtener resultados. Cowell es realmente un teórico, es decir, encuentra las bases
del vínculo entre el sonido y el ritmo. No alcanzó a desarrollarlo porque lo metieron a la cárcel. Pero este hombre era el que tenía esa visión. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que 2 años después de haber escrito o creado el Wagon, llegué al CMAMU y tenían una mesa de dibujo 2 veces más grande que la original. La primera era un respirador que medía 1,5 metros. La que tenían ahora era de 2,20 metros. Wow. Dije, ¿y esta máquina para eso? Pues no sabemos, nos han dado. ¿Y en qué consiste? No podemos decirte. Era para poder dibujar justamente, necesitaban tener el ámbito que fuera desde el ritmo hasta el sonido. Ya después, en el centro Giannis Xenakis, pues estuve entre 90 y 94, insistí mucho en que se pudieran llegar a las bajas frecuencias, y ya la máquina llegaba a las bajas frecuencias. Ahí sí me divertí. Hay un proyecto que se llama UPIC, que diseñó, o sea, que me ayudó a dibujar Germán Romero, para hacer un Junowi en la UPIC, en la nueva UPIC, que funcionaba con ya en la microcomputadora. Sí. Pero es decir, Xenakis jamás se enteró de que el ritmo existía. Xenakis tenía los rastros de la rítmica griega. Y de esos no se salvaba, pero innovó en la rítmica, baste con Zafa, para entender cómo está hecho Zafa. Yo no lo entiendo todavía. No lo entiendo. Esas son las partes donde dices, ahí hay un genio que pudo generar algo que no existía, que ni siquiera está explicado y que no requiere explicaciones. Es deslumbrante. A creatividad. Ahí. Xenakis no tenía oído, pero sentido de creación a través de ruidos, de ritmos, sí, ahí se desempeñaba mucho mejor. Sí, pues siempre hay una especie de oscilación entre el ignorante y el sabio, ¿no? En él era justamente decir, la diferencia para mí, por ejemplo, entre Xenakis y Boulez, es que Boulez era un gran compositor y Xenakis un gran creador. Es un contraste muy importante. Boulez jamás se salió, digamos, de un territorio. Xenakis estaba desde el inicio fuera del territorio. O sea, su ignorancia fue lo que más le ayudó a crear lo que quería. Sí, pero también su conocimiento de otras cosas, ¿no? Sí. Y ahí es donde viene también lo del el colectivo, ¿no? La transdisciplina, lo que sabemos de otras y las experiencias que tenemos de otros dominios. Sí, la lectura que nos da otra mirada, ¿no? La multiplicidad de miradas o interpretaciones. Sí. Pues bueno, mi proyecto bueno, ya por lo pronto voy a enfocarme sobre todo en implementar un dispositivo que me permita explorar esta posibilidad del registro con datos digitales desde la observación de mi propio proceso, contextualizando la situación, ¿no? de creación con en los términos que más o menos ya expuse. Antes de retomar la exploración del proceso como proceso colectivo, porque finalmente es un mismo proceso, ¿no? Es un proceso compartido, que para el artista y el creador es muy importante poner los límites ¿no? Dónde soy yo y dónde empieza lo demás. Sí, de acuerdo, ¿no? Y por lo pronto la parte colectiva, la parte del otro, pues eres tú, es Jean-Marc, es las personas con los otros especialistas con los que voy a interactuar durante la tesis y sobre todo también las lecturas y también los ingenieros, los programadores, ¿no? No voy a poder programarlo todo yo solo, voy a tener que hacer, por lo menos consultar con expertos, tomar código directamente de otros. Y vuelvo a lo que decía, sí hay una parte del conocimiento que ya está implícito en las herramientas que estamos utilizando, conocimiento del otro, de lo que el otro conoce, lo que el otro sabe. Y con respecto al ignorante, se me acaba de ocurrir eso, se me acaba de ocurrir por lo que estás diciendo, que tal vez, por un lado, quiero una situación en la que no haya nada, que sea una tabula rasa,
¿sí? Pero tener a un testigo que registre, ¿sí? Y ese testigo que va a registrar, pues es el dispositivo, ¿no? Yo mismo voy a configurarlo y a implementarlo tratando de, como fue la UPI, ¿no? En su momento, ¿no? Y por un lado, el ordenador tiene que ser en sus inicios un reflejo del ignorante que tiene que estar ahí, ¿no? Que soy yo. No quiero explorar lo que ya conozco, no quiero explorar lo que ya sé, sino crear una situación en la que sí. Y ese es el gran dilema, ¿no? ¿Cómo voy a poder, cómo voy a hacer para ignorante. sí, para no aburrirme muy rápido, ¿no? O sea, si no encontrarme en un impasse, como si siempre haces en un callejón sin salida muy rápido, en el que, híjole, esto no funcionó porque hubo una falla, ¿no? Y todo lo que me está reenviando la máquina, lo rechazo y lo rechazo y lo rechazo, y ahí a lo mejor habrá una crisis y una catástrofe, ¿no? Y a partir de esa catástrofe vendrán soluciones, ¿no? Pero todo eso va a ser parte de la tesis, va a ser parte del texto, yo creo, ¿no? Voy a tener que redactar también toda esa experiencia, ¿no? Déjame que intervenga un momento para darle voz a todos los que están ahí afuera que han estado, o sea, ¿qué perciben, qué dirían, qué no percibieron, qué no escucharon, qué críticas pueden hacer, qué comentarios en general? Les pido que para cerrar la sesión, que sea una sesión realmente muy, muy intensa, muy innovadora, digamos, ¿no? La discusión con Mauricio Mesa, y muy ilustrativa, muy enriquecedora para todos. Bueno, en particular a mí me despertó momentos vividos hace muchos años, y bueno, perdón que yo haya intervenido hablando de cosas que eran más bien, bueno, que referían a mí, pero que en realidad forman parte del problema el que está estudiando Mauricio, ¿no? A ver, por favor, me callo y le pido a Mauricio que también no intervengamos nosotros por un momento. Aquí están Juan Pablo y está Esteban, han participado, pero nos falta escucharles a los demás. Habló Judith. Bárbara, ¿podrías hablar? Y después fue Marisol. Bárbara, no se te oye. Ah, ¿o quién? Abre tu micrófono. Ahí estás, Bárbara. Pues sí, como dices, una sesión muy densa y muy llena de teoría muy extraña que, por ejemplo, yo sí había escuchado de Lupic, pero ni tenía idea, apenas la estoy como registrando. Yo pensé que solo se hacían los dibujos a partir de los sonidos, pero no sabía que originalmente era al revés, que primero eran los dibujos y después eran los sonidos. Entonces eso para mí fue como de, ok, eso no me lo sabía. Y Es que Xenakis tuvo un accidente muy joven, lanzó una granada o disparó un cañón en la plaza de Atenas contra los ingleses que habían invadido Grecia, y le respondieron lanzándole una granada. Un accidente que mató a 2 personas que estaban junto a él, y a él le destrozó la cara, perdió un ojo y también perdió el oído. Oía durante 10 años, estuvo escuchando un ruido tremendo que no sabía cómo deshacerse de él. Entonces, su acceso no fue por el sonido, no podía hacerlo, era un drama para él. Ya era músico de joven, pero no podía, no podía pensar como músico porque el ruido lo estaba invadiendo. Entonces, por eso se manifestó a través del dibujo. Es la explicación. Pero esa manifestación dramática, es decir, la vivencia dramática, condujo a una innovación histórica en música. Totalmente. ¿Qué piensas de eso, Bárbara? Pues, pues sí, todo eso no lo sabía. Bueno, pues ya lo sabes. ¿Alguien más que quiere intervenir? Bueno, todos tienen que intervenir. Sí, bueno. Miguel Latorre y Carlos Alejandro. A ver, Carlos. Ya Carlos Sí, ya está. Ahora Miguel. Sí. Gracias. Sí,
Mauricio, estuvo muy interesante toda la exposición. Hay muchas cosas que no estoy familiarizado con ellas. Y bueno, sería cuestión de volver, ¿no? Pero lo que entiendo yo de todo esto es que tu búsqueda principal es una introspección de tus múltiples yos o de estos dos más grandes. Yo pensaría que también el yo que observa esos dos yos puede ser un yo más, quizás más robusto, pero pues no sé. Y bueno, entiendo este concepto del territorio. Siento que tu intención es ampliar el territorio del sistema de cognición. Por ejemplo, en el sistema respiratorio se entiende que son los pulmones y es una tráquea, es la nariz, pero también se podría entender más amplio como que el sistema respiratorio también incluye, por ejemplo, los árboles, ¿no? Porque son dos elementos que tienen como habías dicho tú, esta dialógica, que interactúan, ahí sí, no con una dialéctica, pero sí hay una transmisión, ¿no? De un elemento, de una energía. Y siendo que, bueno, pasa lo mismo con este ayudante, una computadora, ¿no? Que es pues un ayudante que tiene una gran capacidad de memoria, una gran capacidad de análisis. Y lo que habías dicho tú, que cuando estás improvisando, estando en el aquí y ahora, encerrado en el aquí y ahora, pues no da tiempo de ponerse a pensar en los movimientos y toda la información que está escapando, y entonces tomas ayuda de la tecnología para ampliar ese territorio. Entonces, no sé si lo estás pensando también como que es una expansión, bueno, todas las herramientas son expansiones de las capacidades humanas, ¿no? Pero, bueno, en general pienso que va en esa dirección. Estás ayudándote de estas herramientas, idealmente de una AI, que ahí sí podría ser muy interesante. Ojalá que pase. Pero bueno. Sí, bueno, eso eran mis observaciones generales. Todavía tengo muchas cosas que están ahí en la mente, pero pues quizás luego. Sí, de acuerdo, gracias. Bueno, es una parte de la situación, pero del trabajo que hay que hacer, pero en realidad es un poquito más, quiero ir un poquito más lejos de eso, ¿no? No es tanto una cuestión de observar mis yoes, ¿no? O de si hay un yo ideal. Es una manera de verbalizar un poco y de ordenar y de hablar, bueno, hablar de esta forma me permite organizar el trabajo, porque de hecho no lo habría puesto así si no fuera porque la misma investigación y la perspectiva que tiene me lo impone, ¿no? Resulta que hay una coincidencia, vamos a decir, entre mi propia, digamos que mi experiencia, mis vivencias me ayudan a visualizar esta solución, a poder contemplar esta solución, ¿no? De una dualidad, ¿no? Por ejemplo, de hablar de esta dualidad, ponerlo así. Finalmente lo que sucede es que me parece que no tengo el presentimiento de que no va a ocurrir nada interesante con una colección de datos que no está suficientemente bien, vamos a decirlo, suficientemente contextualizada o contextualizada de una forma específica y de hecho, si no está ya orientada hacia un tipo de trabajo a realizar. A lo mejor estoy cometiendo un error, pero me tengo que enfocar en el objetivo de la tesis, que es cómo trabajar primero que nada, con un ordenador. Tú hablas de ayudante. Sí hay una dimensión de ayuda, pero yo no
yo la estoy ubicando en otro lado, no en donde habitualmente se ubica la ayuda para los creadores, ¿no? O sea, yo me opongo a la composición asistida por ordenador. No quiero hacer eso, no quiero que la computadora sea una ayuda para crear, pero sí me parece interesante que puede ser una herramienta de ayuda para explorar el propio proceso, ¿no? Todo está en esa cuestión de transferir y de transcribir y de inscribir, ¿no? Que eso es lo que inscribir en memoria, transcribir y transferir y se agrega con la computadora la posibilidad de almacenar muchos datos y de hacer múltiples representaciones de los datos que obtenemos. Ahí hay una cuestión importante que también tiene que ver con esta cuestión de la ópera. O sea, la ópera como se concibió en un momento dado, ¿no? Como la obra total. Bueno, eso también lo tengo que trabajar, lo tengo que estudiar, lo tengo que criticar. ¿Por qué estoy hablando de ópera? ¿Por qué quiero hacer una ópera? ¿Por qué no? Ópera, ¿no? Lo que me interesa es la posibilidad de hacer transversales, pues, con los datos, ¿no? Ya lo mostré hace rato también. También trabajo con video, también trabajo con imágenes. Yo empecé creando con la pintura antes de entrar, con el dibujo y la pintura antes de empezar a hacer música, ¿no? Y lo dejé y luego lo retomé y me ayudó a desbloquear mi proceso creativo musical, el retomar la pintura en un momento dado. Entonces ya hay esa tendencia de la transdisciplina en mi trabajo, ¿no? O sea, entonces, una ópera me parece que puede ser una obra indicada para un tipo de obra indicada para este problema. Sí, sí. Perdón que interrumpa un poco, pero yo tengo que tomar carretera Sí. y mi coche no es así de las mejores luces. Sí. Miguel Latorre. Bueno. No, Ok, muy rápido, pues me gustó mucho tu presentación, Mauricio, gracias por compartirnos tu proceso de investigación. La verdad a mí también me cuesta bastante como asimilar todas estas terminologías sobre la inteligencia artificial. Y ya ahorita que estabas mencionando esto de que tu objetivo, pues tú más que todo para que parte ibas más allá de que usar el ordenador como un asistente para componer, ¿no? Sí te quería preguntar cómo, en cuanto a tu proceso creativo, ¿no? Cuando ya recopilas todos estos datos, eh, ¿en qué momento decides qué datos irán y qué datos no irán, ¿no? O sea, estéticamente y creativamente, ¿cómo haces tú para escoger los materiales y las herramientas que tendrás en cuenta para poder crear estas obras? Sí, no, justamente todavía estoy iniciando la exploración de eso. O sea, es lo que demostré lo que mostré hace ratito. El software que hice, yo le puedo pedir que me haga otras representaciones o diseñar otro tipo de representación de los datos, si quiero, ¿no? Ahorita lo que hice fue adaptar de inmediato a una posibilidad para las cuerdas, ¿no? De la manera más simple, más burda, más fácil que pueda haber, ¿no? Y que resulta en lo que se puede llamar una sonificación de un rastro digital, o sea, es decir, el rastro lo transfiero a un plano gráfico cartesiano con 2 dimensiones y se acabó, ¿no? Y eso lo pego directo al sistema de la partitura, pues, al sistema que es para la mano izquierda. Por lo pronto, estoy en ese nivel tan elemental y básico que, bueno, puede ser interesante explorarlo. Hay muchísimas posibilidades ahí, ya solito nada más eso. Sin tener que irse a todo lo demás, ¿no? En el fondo estarías tratando de probar y de demostrar algo de lo que estás buscando. Demostrar y de demostrar. Bueno, qué tan eficaz es, ¿no? Lo que queda demostrado, pero es muy fácil demostrarlo, cualquiera que entre a este dilema, encontraría esa solución, es que, bueno, pues a partir de un rastro digital podemos inmediatamente transferir a un espacio de interpretación musical, ¿no? Y es muy sencillo, muy fácil hacerlo, y ahí hay un espacio que se puede explorar sobre la base de esta idea de sonificar los rastros, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo que se puede hacer, ¿no? Por lo pronto, yo voy a seguir haciendo una exploración de eso para la tesis, pero no va a ser
el enfoque principal por lo pronto. No he decidido si finalmente voy a hacer una serie de obras que sean nada más de piezas, nada más sobre eso, ¿no? Zonificación de rastros y cómo resolver el problema, ¿no? Porque implica los problemas que di. Uno de los problemas, por ejemplo, cómo realmente adaptar al gesto, ¿no? Que es lo que vimos hace rato, el gesto instrumental. Ok, súper, gracias. Y bueno, nada más como te quería preguntar, ¿has pensado que ya al final cuando ya esté más desarrollado, pues como lo que has establecido, has pensado que justamente esa metodología también sea usada por otros compositores para comparar ello o nada más desde tu propio estilo creativo? Sí. Bueno, ya a partir del momento que estoy hablando de que lo que me interesa es que la tecnología puede permitirme crear un terreno neutro, ayudarme a hacer eso primero que nada, un territorio neutro, ¿sí? O por lo menos ser el mediador o ser el observador de lo que ocurre en ese territorio neutro. Ya estamos entrando y yendo en esa dirección. Hay nada más una cuestión, por eso me interesa el modelo de los intervalos, porque es a la vez neutro y a la vez hay territorios ya descubiertos, vamos a decirlo así. O sea, hay una componente cultural que o bien va a reemerger o bien no, dependerá de la persona. Esa es una parte de trabajar que me interesa, ver cómo puedo hacer un sistema interactivo que organice y analice y responda sobre la base de este modelo, ¿no? Que es neutro, pero al mismo tiempo tiene un reflejo, un potencial de reflejar lo ya adquirido, lo cultural, lo ya presente en la memoria, pero de otra forma, ¿no? Desde las estructuras más elementales, pues. No desde los acordes, ni las relaciones entre acordes, ni la estructura del espectro, ni nada, es otra cosa. Por eso me parece muy interesante este modelo. En la medida que pueda ofrecer una neutralidad, entonces pueda servirle a cualquiera. Sí. Es lo que quería Cenax con la OPIC, esa neutralidad. O sea, mi modelo probablemente proviene de esa influencia que recibí a través del modelo de la OPIC. Esa búsqueda, sí. Permanecer en la neutralidad, ¿no? Si no imponer nada, ¿no? Vayamos, si te parece bien, Miguel, pasemos a ¿quién quiere hablar? Nos falta, bueno, Guillermo Leonardini, ya los demás ya se fueron, ¿verdad? Sí. Guillermo. Hola Mauricio, o sea, primero felicidades porque o sea, no lo muestras, pero hay un trabajo de código por detrás así inmenso, ¿no? Para la revisión de todas las herramientas y todo. A mí lo que me llama la atención es mucho estas licencias poéticas que se dan por las limitaciones en la tecnología y cómo tú las tomas como justamente esas licencias poéticas que pueden detonar más adelante. Por ejemplo, en esta programa de reconocimiento de movimiento y tomas el brillo del pixel, pues entiendo que el programa no reconoce la mano en sí, sino el brillo de la mano, pero no reconoce que aquí hay una mano y aquí hay un cuerpo, ¿no? Y te genera ahí en el ejemplo como uno solo, ¿no? Donde la mano y el cuerpo no se notan. Y esas pequeñas licencias es interesante porque ahí como que justo en lo que habla estas traducciones libres, que un poco respondiendo a Judith también, creo que ahí está un poco el diálogo, ¿no? De estas pequeñas cositas que van generando que la cuestión no sea tan directa. Uno, eso me parece bien curioso. Y la otra es que he visto otros programas, otras personas que crean inteligencias artificiales y pues las llenan de insanas cantidades de datos de música tonal por lo general. Y el hecho de, en vez de voltear al pasado común de todos, volteas a tu propio pasado, hacia tu yo, me ha parecido así o sea, bien interesante, bien interesante. Y la otra es que esto de volver a los intervalos, no sé si cuando hacías o sea, la máquina está entendiendo imágenes y estaba pensando en otras formas de representar el sonido y no sé si has trabajado con espectrogramas. He leído por algún lado que alguna vez meten espectrogramas a una IA sin saber el sonido y la IA reconstruye por la imagen del espectrograma el sonido original. Estaba pensando en estas tus imágenes que tienes o no sé, dice que puedes representar de varias maneras, lanzar e irte por otro lado. No sé, es solo un comentario, el trabajo ya está hecho y hay una dirección bien clara, pero solo como comentario. Y pues nada.
La verdad está re interesante. Esperemos que salga bien y que nos comparte la tesis para leerla. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, claro que sí. Este, no, ah, sí, sí sé que hay, sí, sí conozco los proyectos, algunos de estas inteligencias artificiales que las entrenan con música, ¿no? Y luego ya empieza la máquina a generar este, ese tipo de música con la cual le informaron, ¿no? En realidad lo que mostré de los intervalos es de julio. No, creo que no lo dije de verdad. No, eso viene de la tesis de julio y esas representaciones, de hecho es muy interesante porque además es un modelo que está también relacionado con los cristales, ¿no? Y, y- y, el fenómeno de cristalización también está ligado a todo lo que son flujos de energía. Este, y de hecho, la teoría de Simondón de la que hablé eh, también se inspira de la observación de Simondón de los fenómenos de cristalización, ¿no? Entonces, por eso se ve que es como un cristal, ¿no? Resulta que así es como se comportan las relaciones interválicas. Tienen esa forma. No es, o sea, esta representación en cristalización es la representación que conviene para poder trabajar con estos potenciales de los intervalos. Y se aplica tanto a intervalos en el sistema temperado como también se puede aplicar a intervalos con microtonos. Sí, porque la estructura es la misma. La estructura es la misma, sí. Pero Julio te podrá explicar mucho mejor que yo. Pero está en su tesis. Entonces, eso es todo con respecto a eso, ¿no? Sí, sí. Todavía tengo mucho que trabajar ahí, explorar todo eso, implementar cosas con esta teoría. Los intervalos. Gracias, gracias. Sí, 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 mejor de Julio lo explicó hacia el final del Sí, año pasado, me parece. sí, Está sí, bueno. sería bueno que... Sí. Es una teoría muy vieja ya. Existe de 1985 y apenas comienza a difundirse, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Estábamos en el tema de Mauricio, que me parece muy, muy, muy interesante, muy, muy novedoso, ¿no? Nos mete en un universo cognitivo, problemático, transdisciplinario, etcétera, muy, muy, muy rico, muy rico. Yo creo que te vas a dedicar a hacer transdoctorados. No. Esta tesis, es decir, porque no alcanza el tiempo no. en el límite de un doctorado para abordar todos estos problemas. O sea, yo creo que te has encontrado un problema con que vas a trabajar toda tu vida. Sí, de hecho sí. Entonces, Yo llevo trabajando un rato con eso. Sí. No, ya llevo trabajando un rato con eso. Los proyectos que presenté el año pasado, al principio, pues son todos basados en la misma idea. Sí, sí, es un proyecto que me va a tomar hasta, pues no sé, la tesis va a ser sobre todo sentar bien bases. Sí, claro. ¿no? Definir el terreno, ¿no? Sí. Definir el terreno Sí, y limitar. Lo demás ya va a ser comenzar a construir a partir de una multiplicidad de experiencias y de ópticas y percepciones y de interacciones, ¿no? Sí. En realidad, Y siempre y cuando logre con la tesis convencerme a mí mismo de que es o sea, depende de lo que vaya a pasar con la tecnología, justamente con la técnica. Hay implicaciones fuertes, ¿no? Ay, es que abordarla desde el punto de vista solamente teórico y de la sonificación de rastros, por ejemplo, podría ser suficiente para la tesis. Pero a mí me gustaría ya ir directo a la implementación tecnológica, yo podría hacer mi propia base de datos gigantesca con lo que tengo. Podría hacer mi propia inteligencia artificial elemental, ¿no? Pero ya para trabajar con los modelos que estoy queriendo trabajar, con los intervalos y con el modelo de Jean-Marc, sí necesito el apoyo de estructuras, pues. ¿no? Espero que eso se pueda lograr y sí, pues en ese caso vamos a ver. Sí, un postdoctorado no sé, porque ya voy a tener una cierta edad cuando termine la tesis, pero una exploración, una continuación. De hecho, el objetivo es ese.
darme cuenta de, a lo mejor va a resultar que me equivoqué y que no hay nada, ¿no? En colectar tantos datos, ¿no? No, no creo. No creo. No, si tú, sí, exacto, si tú tienes esa, Lo que me creo da es que, seguridad. o sea, crear esos transdoctorados es más bien que te vas a dedicar una parte de tu vida a la investigación en paralelo a la creación. Ah, sí. Eso ya es indisociable, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, y bueno, resulta que la cuestión se impone y se impuso de sí misma, vamos a decirlo así, en mi proceso de creación. De hecho, dejé de escribir, de hacer música instrumental por estar lidiando con esta cuestión. Y quiero regresar a escribir música instrumental, pero ya no quiero seguir trabajando como trabajaba. Quisiera encontrar una nueva posibilidad. Pero a eso voy con lo que decía hace rato. La zonificación de rastros no va a ser suficiente para mí. O sea, no. Necesitas más interacciones. Sí, sí. Eso es más interactividad, ¿no? Más interactividad. Más. Judith, ¿tendrías tiempo. algo que decir? Ya cerramos. Si Judith tiene algo que decir, que agregar, ahí está. No, sería muy, todavía nos llevaríamos un tiempo, pero bueno, tal vez lo pueda preguntar la próxima sesión a Mauricio, precisamente sobre si ha reconsiderado, por ejemplo, reformular el título de la tesis. ¿Perdón? Si has reconsiderado reformular el título de la tesis. Sí, yo creo que sí. Sí, no, de hecho sí lo he considerado, porque tiene tiene una componente muy técnica, pues, para empezar. O sea, ahí está que es así, súper técnico, parece que vas a entrar en una tesis de IRCAM, ¿no? Sí. No, en realidad ese título, bueno, Jean-Marc me dijo, ponlo así, está bien. A Julio no le había preguntado todavía. Pero el otro título también estaba muy... Te dije lo cambiaras cada semana o cada mes. El otro era más oscuro todavía. O sea, más poético, pero al mismo tiempo más oscuro, ¿no? No está mal, será más bien más difuso. Sí, el anterior. Sea oscuro. Sí. No sea oscuro. Lo que sí es, sí puedes llegar a entender mejor, pero cerca del final de la tesis, bueno, ¿de qué se trataba? Sí. Yo no me fijaría las metas según el título que uno está haciendo, sino las metas se van fijando según avanzas en el conocimiento. Sí. Y llegué hasta aquí y hasta acá, y entonces ahora defino cuál es el territorio de mi tesis. Se acabó, y nos avisas a los tutores y a tus amigos, ¿no? Que son tutores aparte. Sí. Sí, bueno, ya este es el segundo título. Y los dos títulos marcan direcciones y dicen de qué se está hablando, y me ha servido reformular el volverlo a hacer, el título. Me sirvió para delimitar mejor, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? ¿En qué escalón vas del conocimiento? Sí. Porque es una pirámide muy, muy, muy alta, muy complicada, muy rica, que sí te va a exigir, digo, de pronto te vas a descubrir cosas, decir, no, todo esto lo puedo tirar de tabula rasa y ahora ya entendí cuál es el problema. También te puede ocurrir. Sí, también puede ocurrir. Nadie dice que te tengas que estancar en algo. Yo soy partidario de que tú mismo hagas una catástrofe para entender de qué se trata, ¿no? Sí. No es lo más recomendable en la Sorbona, ni tampoco en la UNAM, pero creo que estos problemas son más bien el tipo de catástrofe, es decir, del orden de asuntos que no puedes resolver de un trazo. Tiene que ser irlos entendiendo poco a poco, es un progreso. Sí. En fin, me parece muy, muy, muy adecuada, muy pertinente, como se dice en los medios académicos, la pregunta de Judith, ¿no? Sí, no, tienes razón, sí. Sí, ya habíamos hablado una vez de eso. Ya el otro título también fue muy criticado también, pero bueno. Ahí vamos, pues. Pero yo estoy de acuerdo con Julio. O sea, yo presiento que el título definitivo va a emerger más adelante. Por lo pronto. Sí, porque es tan vasto el asunto que todavía tengo que pasar más cosas por el embudo, ¿no? Todavía ya tengo, porque ya estoy en el tercer año, ¿no? Entonces, hay cosas que sí ya quedan, ¿no? O sea, el cálculo intensivo, la informática de alto rendimiento tiene que ir, ¿no? O sea, pero no es necesario mencionarlo en el futuro, tal vez. Sí. Falta un año para concluir. No. ¿Cuatro? Ah, te faltan 4 todavía. Acabamos de pasar, me autorizaron
a pasar a Opción. don parcial, como se dice. O tipo parcial. Sí, Ah, qué bien. porque tengo... Sí, hay que madurar. Sí, 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 sí. sí. Sí, me autorizó Jean-Marc y Gildo Monel, el director de... De acuerdo. Cuando ahorita que hicimos la soutenance, la mini soutenance, la mini defensa. Por la cuestión como es y por la cantidad de trabajo de creación que tengo que hacer para el sistema, que todo está ligado. Sí, todo está ligado, o sea, pero le tengo que cumplir el sistema, si no me quedo sin dinero para comer. Entonces tengo una cantidad de obras que tengo que entregar, pues, porque es el sistema, ¿no? Pero la problemática del proyecto es la misma, ¿no? Entonces yo les tuve que decir así claramente, ¿saben que no tengo más que medio tiempo porque tengo trabajo, ¿no? Y tengo que mantener mi trabajo hasta que otra cosa emerja. Tengo que ver Gracias por la respuesta. para la tesis, específica para la tesis. Sí, sí. Jóvenes, si les parece bien, nos vemos la siguiente semana a distancia. Esta sesión que ha sido a distancia y presencial ha sido una verdadera catástrofe, porque yo llegué más tarde, 1 hora y media o 2 más tarde, ¿no? Una disculpa nuevamente y muchas gracias a ti, Mauricio, a todos ustedes que estuvieron presentes, y a Esteban y a Juan Pablo, que son los asistentes selectos de este seminario. Bueno, uno vive muy cerca de aquí, ¿no? Uno en Coyoacán y otro cerca de Xochimilco. O sea que, bueno, no nos queda tan lejos. Bueno, pues un saludo a todos y que la pasen muy bien. Gracias a todos por su enorme paciencia y bueno, ustedes estuvieron a la espera unas 6 horas, ¿no? Bueno, chao. Gracias. Nos Gracias, vemos, Mauricio. bye. Adiós, Hasta luego.